bigarren nagusi, lehenengo gai zerrenda, azkeneko batzar nagusi horiko osoko batzarrean egindako akta onartzea. Baten batetan guzko zer esatea. Ez. Ordinok emoten da bai esua? Ez esua? Bigarren gai zerrenda, alkatetza dekretuen barri emotea, 284tik 386. Ez. Hirugarren gai zerrenda, propuesta al pleno sobre el recurso de reposición presentado por DGL y TFE frente al acuerdo plenario del 8 de febrero de 2022 que declara la titularidad pública el camino del barrio de Uriarte. José. Sí, el pleno del pasado 8 de febrero declaró la titularidad pública del camino de Uriarte. 18 de marzo se presentó un recurso de reposición en el que básicamente hay tres motivos para adelantar. Tres motivos. Uno es la caducidad del expediente, que nos hemos pasado de plazo. Otro, que censuran los motivos por los que se motivó la ampliación del plazo. Y el tercero sería una injerencia municipal indebida en potestades civiles, registrales y propiedad privada. Aquí tenemos un informe de Secretaría, una propuesta en relación con la primera alegación sobre el plazo de duración del procedimiento. Se estima la alegación, se propone estimar la alegación. Hay abundante jurisprudencia que nos dice que los procedimientos no se pueden extender ad eternum. Aquí ha habido dos prórrogas, hemos pasado del plazo que marca la ley de los 6 meses. Sobre el segundo motivo, por el cual censuran los motivos para la ampliación de plazo, en el informe se justifica que se acredita la complejidad del expediente, que se agotaron los medios humanos, materiales para llegar a tiempo. Pero claro, nos habíamos pasado previamente del plazo para resolver. Y luego, en relación con el tercer motivo, la injerencia municipal en potestades civiles, registrales y en la propiedad privada, los recurrentes citan unas sentencias que no entran a valorar la titularidad del camino y en el informe ese camino se recoge que es notoriamente que es de titularidad pública. Por tanto, se propone al Pleno estimar la alegación referente a la caducidad del procedimiento. Esto no quiere, volvemos a la casilla de inicio. Se propone también iniciar un nuevo procedimiento, conservando todos aquellos trámites y actuaciones las pruebas que ya se habían practicado, y se propone también desestimar el resto de alegaciones. Bien, si alguno tiene que hacer alguna aclaración o alguna propuesta a esta propuesta que nos ha hecho el secretario referente al camino de Uriarte. Bueno, pues entonces votamos sobre el expediente de investigación en relación a la titularidad del camino de Uriarte respecto a estimar la alegación referente a la caducidad del procedimiento, desestimar las restantes alegaciones por los motivos expuestos en el propio informe, y tercero, acordar la iniciación de un nuevo expediente de investigación sobre el bien descrito, en los que se conservarán todos aquellos trámites, como ha dicho José, y actuaciones que vayan a resultar idénticos o análogos en el nuevo procedimiento administrativo. ¿Vayesco, no? Laugarren gai zerrenda es la moción del Grupo ADIE sobre el parque eólico de la zona de Larragora. Es
De la Ragorri. Ahora sí. Moción del Grupo Municipal A10 sobre el parque eólico de la zona de la Ragorri. El uso de energías renovables es una apuesta clave de los poderes públicos que comparten la mayor parte de la sociedad y de las fuerzas políticas. Dicha apuesta, sin embargo, debe hacer de forma tal que sea útil a la totalidad de los ciudadanos, de manera que la forma de generación de energía no destruya importantes ecosistemas o nos haga perder riqueza biológica de forma irreparable, por un lado, y que se destinen recursos para planificar y ejecutar redes de generación, distribución y transformación útiles que permitan su aprovechamiento a la totalidad de la población. Cuando hablamos de energía renovable, irremediablemente pensamos en un impacto ambiental mínimo, pero esto no siempre es así. El impacto de un parque eólico va más allá del meramente estético, dado que para su construcción se necesitan amplias pistas y otras infraestructuras y actuaciones para que accedan los sistemas de transporte. Además, se requiere de desmontes en zonas especialmente sensibles. La construcción de alguna de estas estructuras que actualmente se está planteando en la Ragorri son especialmente sensibles con implicaciones a futuro que pueden suponer no solo una pérdida importante de biodiversidad, sino además un lastre para el desarrollo socioeconómico del pueblo. Un desarrollo como este no puede sino verse amparado por una planificación adecuada previa. La empresa Green Capital Development 147 solicitó al Gobierno vasco autorización administrativa previa para instalar 5 aerogeneradores en la zona de la Ragorri, ubicada en el término municipal de Orozco con una potencia total de 22,5 megavatios. En el Boletín Oficial del País Vasco del 11 del 3 de 2022 se publica el anuncio seleccionando el único anteproyecto presentado por dicha empresa y haber cumplimentado con la documentación preceptiva para la resolución de competencias. Antecedentes. 1. El Parlamento Vasco instó en 2009 al Gobierno vasco a suspender la tramitación de parques eólicos hasta conseguir un consenso interinstitucional y social, así como la elaboración de un nuevo plan territorial sectorial de la energía eólica. El anterior es de 2002. 2. El Gobierno vasco, el 22 del 2 del 2010, firmó de espaldas a la sociedad el llamado Pacto Eólico con Eudel y las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa. El consejero Bernabé Una compareció en el Parlamento a petición propia para explicar el pacto eólico cerrado entre las instituciones vascas. Tras varios meses de diálogo, los departamentos de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, junto a las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Municipios Vascos, UNED, firmaron un documento que establece una serie de criterios generales para la implantación de parques eólicos en Euskadi. El acuerdo especifica varios principios que comparten todas las instituciones firmantes, que se comprometen, entre otras cosas, a utilizar el máximo de energía procedente de fuentes de energía renovables y preservar sus espacios naturales y sus ecosistemas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como ahorrar en el consumo de energía y utilizar la energía con la mayor eficiencia posible. Desarrollar el potencial eólico de Euskadi, puesto que esta energía es la fuente con más presente y más inmediato futuro entre las renovables. Preservar el medio natural, en concreto los espacios de la Red Natura 2000. Apostar por un modelo económico jurídico en el diseño de la titularidad de los parques eólicos que ofrezca participación a las entidades locales. Mediante este acuerdo, el Gobierno vasco trató de lograr el máximo consenso político, social e institucional. Las administraciones firmantes en este pacto se comprometen, además, a cooperar con transparencia y lealtad mutua. Únicamente el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Álava se desvinculó del pacto eólico. 3. El 2 de marzo de 2011 se publica en el boletín la declaración del impacto ambiental favorable del parque eólico de Jesuri, entre los términos municipales de Llodio y Orozco, posibilitando a la empresa Huascor levantar 8 molinos con una potencia unitaria de 2.300 kilovatios, lo que permitirá al parque producir 18,4 megavatios. Los postes de sujeción tendrán 80 metros y el diámetro del rotor 93 metros, lo que hace que la altura total sea de 126,5 metros. 4. Los ayuntamientos de Laudia, Murio y Orozco, el 24 de 7 de 2012, reafirmaron su posición al proyecto del parque eólico previsto en terrenos de Jesuri y la Ragorri con la presentación de un comunicado conjunto de rechazo a esta iniciativa. Desde las 3 administraciones locales afectadas muy directamente por la posible construcción
GESURI, señalando que se trata de un proyecto que no cumple herramientas de planteamiento como son los planes generales de ordenación urbana ni las directrices de ordenación territorial. Por todo ello, solicitaron la paralización de la industrialización de nuestros montes y del proyecto de construcción de centrales eólicas en GESURI y Larragorri, y la inclusión en el nuevo plan territorial sectorial de la energía eólica de los criterios medioambientales que tanto la Diputación como las Juntas Generales de Álava recogen en su plan Mugarri y la apertura de un proceso para la protección del paraje de GESURI. Los representantes políticos de estas tres localidades aseguraron que seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para paralizar estos proyectos. De hecho, recordaron las medidas adoptadas ya por sus respectivas corporaciones. En 2011, el Ayuntamiento de Amurrio se posicionó sobre este tema. En Orozco se rechazó ese mismo año tras un proceso consultivo a la población y el audio durante la anterior legislatura se presentaron alegaciones contra el proyecto y a principios de año se aprobó una moción de rechazo. 5. El Plan Sectorial de Energías Renovables. En el ámbito normativo, la Ley 4/2019 de 21 de febrero de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca se hace eco de esta necesidad y encomienda al Gobierno vasco la elaboración del Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables. El Parlamento vasco también instó en febrero de 2019 al Gobierno vasco a la elaboración de un plan territorial sectorial de las energías renovables en el que junto con la energía eólica se planificará también la implantación de otras energías renovables como objetivo prioritario para conseguir incrementar la producción y el consumo de energía renovable en el País Vasco. Asimismo, el Decreto 128/2019 de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las directrices de ordenación territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, también establece la necesidad de la elaboración de este plan. El 30 de marzo de 2021, el BOP se da inicio al PTS de energías renovables y de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1990 de 31 de mayo de ordenación del territorio del País Vasco. El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente a abordar la elaboración de un plan territorial sectorial de las energías renovables en Euskadi con el objetivo de poder disponer de una herramienta de planificación que defina un mapa de renovables dando cabida a todas las modalidades que permitan las tecnologías disponibles. Mediante orden de 22 de marzo de 2021 de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se acuerda el inicio del procedimiento para la elaboración de un plan territorial sectorial de las energías renovables en Euskadi. Por ello, y a fin de garantizar la compatibilidad de estas tecnologías con el cambio climático, el paisaje, el patrimonio cultural, el medio socioeconómico, la seguridad y la salud y los valores ambientales, es necesario un análisis exhaustivo de todos los instrumentos de planificación, gestión y legislativos relacionados con estos ámbitos, de manera que se pueda concluir que la implantación de energías renovables no solo será compatible con los mismos, sino que reforzará muchas de sus directrices, objetivos y líneas de actuación. Por lo tanto, la previsión y selección de los lugares de emplazamiento de estas instalaciones se revela como una decisión trascendental a la que pretende dar respuesta el plan territorial que se va a elaborar, identificando, seleccionando e integrando en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca los emplazamientos más idóneos para el aprovechamiento energético de origen renovable, todo ello teniendo en cuenta el factor medioambiental como uno de los más importantes. En esta misma línea, el Parlamento Vasco también instó en febrero de 2019 al Gobierno vasco a la elaboración de un plan territorial sectorial de las energías renovables en el que, junto con la energía eólica, se planificará también la implantación de otras energías renovables como objetivo prioritario para conseguir incrementar la producción y el consumo de energía renovable en el País Vasco. Asimismo, el Decreto 128/2019 de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las directrices de ordenación territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, también establece la necesidad de la elaboración de este plan. Partiendo de estos mandatos y de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1990 del 31 de mayo de ordenación territorial del País Vasco, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente va a abordar la elaboración de un plan territorial sectorial de las energías renovables en Euskadi con el objetivo de poder disponer de una herramienta de planificación que defina un mapa de renovables, dando cabida a todas las modalidades que permitan las tecnologías disponibles. Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Orozco la adopción del siguiente acuerdo. 1.
instar al Gobierno vasco a detener de forma cautelar la tramitación del parque eólico de la zona de la Nagori, por ser preciso la su tramitación y la existencia de normativa territorial y urbanística que lo fundamente, normativa de la que se carece manifiestamente en este documento. 2. Trasladar dicho acuerdo a la Dirección de Proyectos Estratégicos de Administración e Industria, Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Gobierno vasco. No sé si algún grupo quiere hacer alguna aportación. Ha sido una moción un poco larga, pero sí que era interesante poner esos antecedentes, porque en ese histórico nos vemos reflejados como en el año 2011. O sea, estamos exactamente en el mismo punto que entonces, ¿no? Entonces también dijimos que no, por distintos motivos, y hemos creído importante que se supiera el por qué ahora también decimos que no. Antes lo dijimos, no tenía, a nuestro entender, tampoco un argumento legal, ahora tampoco lo tiene, y bueno, hay bastantes cosas que se tienen que solventar antes, por lo menos, de dar el visto bueno a este tipo de proyectos, dónde, cómo, de qué manera, y eso no se ha hecho. Y esa es un poco la propuesta que os traemos aquí. Si queréis hacer alguna aportación o... Bueno, decir únicamente que estamos de acuerdo con las energías renovables, tanto eólicas como otras. Y luego, pasando directamente al punto 1 de la moción, está el Gobierno vasco de tener de forma cautelar la tramitación del parque eólico Canal Nagori, por ser preciso para su tramitación, la existencia normativa territorial y urbanística que lo fundamente. Entendemos que, por ley no se puede paralizar la tramitación del expediente, o sea que el Gobierno vasco, yo creo que eso no podría paralizarlo. El trámite, la tramitación del expediente. Nosotros entendemos que no solamente es que hay mandatos del Parlamento Vasco para hacer el plan territorial sectorial de las energías renovables. Estamos todavía con el plan territorial sectorial de eólico aprobado en el año 2002, cuando hay proyectos que ya en el 2009 o algo antes, vamos a decir, a las zonas que afectaban, en la zona de Oderiaga, en la zona del Parque Natural de Gorbea, en el cual ya el propio patronato dijo que ahí no se podían hacer parques eólicos. Digo que la ley hoy mismo el plan territorial sectorial eólico contempla proyectos que sectores afectados de una manera directa y sobre todo el del medio ambiente han dicho que no, pero sin embargo siguen vigentes. Entonces, la ley, bueno, si no hay un plan territorial sectorial en el cual ahí se clasifican cuál es dónde y de qué manera se pueden hacer estas energías renovables, y desde luego en el plan general de Orozco creo que va totalmente en contra de un parque eólico, y el plan territorial también. Otra cosa es que, como en su día también, independientemente de que iba en contra de estas dos planificaciones, pues el Gobierno vasco dio permiso, eso sí, pero bueno. Decir, al final vamos hacia un camino de energías renovables y lo que tenemos que hacer, creo que buscar alguna alternativa. Si no van a ser los eólicos, lo bueno sería que con nuestra parte hiciéramos no queremos los eólicos en Orozco, pero tendremos que buscar una alternativa que sea buena para Orozco y para los ciudadanos y ciudadanas. Bien, pero ese es un segundo paso. Sí. Yo creo que en las charlas... Digo porque al final esto no va, las energías renovables, esto va a ir para adelante cualquier tipo de energía renovable. Claro, nosotros no queremos los eólicos, pero tendremos en un futuro cercano buscar otra alternativa para nuestro pueblo que sea menos dañina. Bueno, a ver, en principio nosotros hemos propuesto esta moción que se pare de una manera cautelar hasta que toda la sociedad o todas las actividades que se concierran en este tema nos pongamos de acuerdo, porque es que si no, los acuerdos, cuando no hay acuerdo, es precisamente cuando va a haber seguramente malestar en lo
lo que es en Orozco, nos vamos a tener que manifestar no solamente los vecinos, sino el propio ayuntamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. Otra cosa es lo otro, ¿no? Son dos cosas distintas. Pues sin más, simplemente nos vamos a extender un poco por puntualizar, porque al final la tramitación es una empresa privada, hará la tramitación. Otra cosa es, luego nos vendrá el ayuntamiento, me imagino que vendrán a dar permisos o no, como... Luego, ¿qué pasa? La permiso de obras y demás dependerá de esta casa. Sí, de momento... No, dependerá de la legalidad. Si legalmente se tiene que dar, pues vamos a tener que dar los permisos, pero yo creo que una cosa es lo legal y otra cosa es lo político. Pero se puede dar o no se puede dar el permiso. Bueno, eso nos dirá el jurista o quien nos asesore políticamente respecto a eso, el técnico, en este caso el urbanismo. Bueno, Bildutik baita ere bat gatoz mozioak proposatzen duenarekin. Ados gaude edukiarekin, eta aipatu zuen bezala. Gure herriko landa-eremuan da Euskal Herrituta ikusiko dena proiektu honekin, eta gauden guztiak guztiak aurka gaudela, horrelako proiektuen aurrean. Baina ikusten dugu, gai honek baduela garrantzia nahikoa, eta uste dugu horrelako mozioak lanketa bateratu, adostu eta konpartitu bat eskatzen dutela. Orduan, badakigu ez, mozioa ez dela batzorde informatibotik pasatu, eta gu gai horrenarekin batera ekin dugu, adiek bazeukala asmoa mozio bat aurkezteko ez, eta gaia ez da edozein, eta gaiak badauka pisu eta badauka garantzia ez. Orduan, guk ere bai, gai honen buruan, baditugu ezin egonak, baditugu kezkak, badaukagu zer esan ere bai, ezin izan diogu mozioan ekarpenik egin, eta gaur horre eskatuko duguna izango da, gaur ez bozkatzea mozioak, denon artean gaia landu eta testu baterako bat aurkeztu ahal izateko. Vale, entonces votamos la aprobación de la moción del Grupo ADIE sobre el parque eólico de la Nagorri. ¿Baizkoa no? ¿Ese es no? ¿Ese es Baizkoa? Bien, pasamos al punto 5, ruegos y preguntas, pero antes de pasar la palabra a la bancada, sí quiero responder, como hemos hecho en los dos plenos anteriores, ante varias preguntas que se hizo a esta corporación por parte de H. Bildu de petición de información sobre el plan de acción de la comarca de Aiaraldea. Este documento que os voy a leer ahora, como en anteriores veces, os lo voy a mandar por correo electrónico para que lo tengáis. Ante la petición de H. Bildu sobre las preguntas realizadas en entrada de 1 de abril de 2022 sobre el plan de actuación de la comarca de Aiaraldea. La pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Qué proyectos ha presentado el Ayuntamiento de Orozco al plan de actuación inmediata de Aiaraldea? Asimismo, solicitamos la justificación de necesidad de estos proyectos. En ningún momento la ponencia ha tenido el cometido de concretar proyectos, sino hacer un diagnóstico de la zona contenido en el informe de conclusiones de la ponencia del Parlamento Vasco con fecha 19 de 11 del 21. Y abro comillas, de forma literal, dice el siguiente informe: la ponencia ha sido creada para el impulso, modernización y reactivación de la comarca. En la ponencia, para la reactivación socioeconómica de la comarca de Ayala y los municipios de Orduña, Orozco, Aranjuez y Acaldo, hemos tenido 40 comparecencias. Hemos podido escuchar a instituciones, agentes y representantes empresariales de distintos sectores. Y aquí pongo en negrita, y sobre la base de los puntos de vista y opiniones por estos, los miembros de la ponencia, en este caso los partidos políticos, hemos concluido con lo que se menciona a continuación. La continuación es el informe que se lleva al Parlamento. No habla de proyectos, sino de un diagnóstico de la comarca en base a lo escuchado a los 40 comparecientes. El informe de conclusiones hace mención en su primera parte a la tasa de desempleo preocupante en los municipios de mayor concentración poblacional, donde el motor económico es la industria. Infraestructuras que necesitan mejoras especiales, especialmente carreteras, que llevan a municipios más pequeños, principalmente a los vizcaínos, y recuperar las frecuencias de tren. También hace referencia al sector primario por su transformación en la manera de producir como en la forma de transformar los productos, sin olvidarnos del sector servicios, turismo, cultura y
Y en una segunda parte, los miembros de la ponencia proponen a las instituciones públicas correspondientes, teniendo en cuenta las responsabilidades y recursos de cada una, que de manera coordinada elaboren en 3 meses un plan de acción inmediata y un plan estratégico en 10 meses. Con estas premisas, el 7 del 2 del 22 se presenta a todos los ayuntamientos de la comarca el plan de actuación inmediata de la zona de Ayala. El Ayuntamiento de Orozco presentó distintas necesidades, retos futuros y propuestas que están contenidos en el documento de respuesta leído en el pleno del 7 de abril, que se dio. La justificación de los mismos es evidente: la mejora de la calidad de vida y servicios de los vecinos del municipio, así como la cohesión social. A la segunda pregunta, ¿se ha informado a la alcaldía de Orozco qué proyectos se llevarán a cabo en el municipio? Si la respuesta es positiva, ¿en qué plazos y por qué cuantía? Si la respuesta es negativa, ¿solicitará esta alcaldía la mayor brevedad posible dicha información tanto al Gobierno vasco como a la Diputación Foral de Álava? La respuesta a esta pregunta es positiva. Hay proyectos en los cuales puede verse beneficiado Orozco. El plan de actuación inmediata como el plan estratégico deberán seguir 5 ejes de actuación. El eje primero, reactivación económica y dinamización industrial. Eje segundo, empleo, inclusión social y formación. Eje tercero, cohesión social y mejora de los servicios públicos. Y el quinto, infraestructuras y movilidad sostenible. Orozco puede beneficiarse en estos casos concretos. En el eje 1, reactivación económica y dinamización industrial, en el proyecto Tractor A1, modernización industrial y recuperación de suelos y edificios industriales, en la iniciativa de este proyecto Tractor 2 de eficiencia energética sería descarbonización y reducción huella ambiental con un presupuesto para toda la comarca de 2,5 millones de euros en los años 22 y 23. Iniciativa 3, inventario y recuperación de suelos y edificios industriales con un presupuesto para la comarca de 4,5 millones de euros, años de ejecución 2022 y 2023. En el proyecto Tractor A2, diversificación y desarrollo del sector agroalimentario en la comarca. En la iniciativa 1, creación de un semillero de empresas agrarias en un banco de tierras experimental con un presupuesto para la comarca de 1.200.000 euros, años de ejecución 2022-2023. En la iniciativa 2, activación de dinamización agroalimentaria con un presupuesto comarcal de 270.000 euros. En el proyecto Tractor A3, diversificación económica, sector turístico y comercial, en la iniciativa 1, en la primera, promoción del sector turístico con un presupuesto para toda la comarca de 100.000 euros. Todos son por los años 2022 y 2023, estas iniciativas. Iniciativa 2, desarrollo de la ruta del Chacolí con un presupuesto para toda la comarca de 200.000 euros. Iniciativa 3, ruta gastronómica de productos artesanos con un presupuesto comarcal de 150.000 euros. Iniciativa 4, red de museos con un presupuesto comarcal de 100.000 euros. Iniciativa 5, ruta de las Casas Torres con un presupuesto comarcal de 50.000 euros. Iniciativa 7, eventos singulares con un presupuesto comarcal de 50.000 euros. Iniciativa 8, marca turística con un presupuesto comarcal de 20.000 euros. La iniciativa 9, plan de rehabilitación comercial y turística de Ayala con un presupuesto comarcal de 500.000 euros. Y por último, otras actuaciones de promoción turística con un presupuesto comarcal de 120.000 euros. Esta es la respuesta que os voy a enviar tanto a EH Bildu y a la PNL. Ahora sí, no sé si queréis hacer luego si preguntas alguna pregunta a la bancada, alguna aclaración o propuesta. Si no es así, no sé si alguno de la bancada del público quiere que hagamos alguna aclaración o pensando alguna